Buenos días, la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes. Agradecido de Dios por este tiempo que nos permite volver a reunirnos después de unos días de reposo, y gracias al Señor por nuestro amado maestro Osmar, que también estuvo apoyándonos en el estudio de los capítulos anteriores. Pero bueno, gracias a Dios que nuevamente nos podemos reunir para recibir una palabra de parte de Dios. Y hoy vamos a culminar este estudio de este libro tan interesante, tan hermoso, que nos muestra una faceta de Dios, nos muestra esa misericordia, nos muestra esa omnisciencia de Dios, nos muestra esa omnipotencia, nos muestra ese lado de Dios de estar pendiente de sus hijos. Y qué maravilloso es que el poder saber y tener la confianza que podríamos pasar por diferentes situaciones, pero saber que Dios está con nosotros, saber que Dios tiene todo bajo su divino control. Mire, eso nos da paz, nos da tranquilidad. La Biblia dice que pasaríamos por las aguas, pero no nos anegarán, pasaríamos por el fuego, pero no nos quemará. Es decir, que de alguna manera saber que Dios está al control de todas las cosas, y este libro nos muestra eso nos produce tranquilidad, saber que Dios está de nuestra parte, saber que Dios tiene todo bajo su divino control. Oremos al Señor. Hoy vamos a culminar con el capítulo 9 y 10 y entonces cerramos este libro de Esther. Oramos. Padre, gracias Señor por la oportunidad que nos das de nuevamente conectarnos. Gracias porque podemos aprender, crecer, Señor, profundizar en tu palabra, y tu palabra, Señor, es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, llega hasta los tuétanos, hasta el espíritu, y discierne las intenciones del corazón. Gracias porque, Señor, tu palabra transforma nuestra vida, transforma nuestra alma, nos da una nueva visión, Señor, acerca de las cosas. Gracias, Dios amado, por este libro que hemos estado estudiando, el libro de Esther. Señor, que nos muestra tu providencia, que nos muestra, Señor, tu señorío, que nos muestra tu gobierno, Señor, nos muestra a tu soberanía. Gracias, Padre eterno, porque te tenemos a ti, Señor, que eres el dador de la vida. Señor, háblanos, sigue hablando en nuestras vidas a través de tu palabra, sigue transformando nuestra mente, nuestras acciones a través de tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Dios. Amén. Muy bien, vamos a comenzar a leer el capítulo 9 de Esther. Y dice de la manera siguiente: en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes. Recordemos que el mes de Adar era el mes 12 para nosotros. De repente, si lo contamos por nuestros meses del año, el edicto se habría promulgado en el mes de enero y para ejecutarse en el mes de diciembre. Si hubiese estado en nuestros tiempos y en nuestro calendario. Pero ellos, recordemos que Amán promulgó el decreto en el primer mes de los judíos, y aquí entonces estaba en el mes de Adar, que es el mes 12, el último mes del año, a los 13 días del mes. Es decir, que había pasado un año, habían pasado ya un tiempo donde Dios estuvo actuando. Y dice, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mes del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto. Por supuesto, dice el mandamiento del rey y su decreto porque se colocó con el anillo del rey, aun cuando lo hizo Amán. Legalmente quedó como que si lo hubiese promulgado el rey. Y dice: el mismo día en que los enemigos de los judíos
esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Como les dije, ya había pasado un año que se firmó el edicto para destruir a los judíos, un año de Amán planificar en contra de un pueblo, el pueblo de Dios, y un año para Dios destruir sus planes. Mire, qué bueno cuando nosotros podemos tener a Dios de nuestro lado. La Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El enemigo puede diseñar muchos planes, el enemigo puede establecer muchos planes, pero al final entendemos que los planes que se hacen efectivos son los planes de Dios para nuestras vidas, y los planes del enemigo siempre son destruidos, siempre son deshechos, siempre son anulados por nuestro Dios. Entonces, dice aquí que el mismo día en que ya habían pasado ese año, Amán planificando y Dios destruyendo, planificación que hacía Amán, planificación que era destruido. Entonces, debemos entender que no hay plan que Dios no pueda destruir, por más difícil que sea el plan que el enemigo realice contra nosotros. Mire, no hay plan que Dios no pueda destruir, desechar, anular. Debemos entender que tenemos un enemigo de nuestras almas, que no desea que nosotros vayamos al cielo, que no desea que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar a la manera de Dios, a la manera de Cristo. No está conforme con que usted y yo entonces podamos ser hijos de Dios. El enemigo no está conforme con eso, y el enemigo siempre procurará establecer planes para de repente desenfocarnos, sacarnos de ese propósito de Dios para nuestras vidas. Pero gracias al Señor, a su misericordia, a su bondad, a su grandeza, a su poder, que entendemos que tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, al Dios de los cielos, Rey de reyes, Señor de señores. El enemigo es limitado. El enemigo puede hacer planes, pero el enemigo siempre será limitado. Pero Dios es ilimitado. Entonces, tenemos aquí que Dios destruyó esos planes que Amán pudo establecer. Ahora, hay algo interesante aquí. Ya Amán había muerto, pero sus actos, sus acciones aún estaban haciendo estrago. Mire, sus hechos causaron, su plan causó mucho daño aún después de morir. Aun cuando él había muerto, y de igual manera tuvo que movilizarse Amán, tuvo que movilizarse Esther, tuvo que Dios, aun cuando ya Amán había muerto, Dios tuvo que diseñar un plan para que ese diseño de Amán no prevaleciera, porque aun cuando Amán había muerto, el plan no había muerto. Mire, nosotros debemos entender, mis amados, que nuestros actos trascienden aún más allá de nuestra partida, sean buenos o sean malos. Cuando nosotros actuamos de buena manera, actuamos como hijos de Dios, nuestros actos van a trascender, vamos a dejar huellas, vamos a dejar un modelo, vamos a dejar una buena semilla sembrada en el corazón de nuestras generaciones. Nosotros podemos partir de esta tierra, pero cuando nosotros hemos actuado de forma correcta, apegado a la voluntad de Dios y a esos principios de Dios en su palabra, entonces eso va a trascender. Pero también el malo, aquellas personas que hacen maldad, también sus actos trascienden, aun cuando de repente ellos no pueden estar acá, ya han partido de este mundo. Entonces, de igual manera, muchas veces dejan modelos, dejan malas enseñanzas en sus hijos. Se van levantando una generación, tal vez una generación perversa. ¿Por qué? Porque hay una persona que fue perversa. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con nuestras acciones, para que nuestras acciones puedan trascender, pero de buena manera.
El decreto contra los judíos no podía revocarse. Esto es importante. Mire, según las leyes medo-persas, el decreto no podía revocarse, no podía dejar de existir. Sin embargo, Dios le dio sabiduría a Mardoqueo y Esther para buscar una solución. La Biblia dice en Proverbios capítulo 1 versículo 8 que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. La sabiduría es aplicar esos principios de Dios a nuestra vida diaria. Sabiduría es dejar que Dios nos guíe en el proceso. Sabiduría es afinar nuestros oídos para escuchar la voz de Dios y tomar las decisiones de acuerdo a cómo Dios nos va dirigiendo. Bueno, Dios le dio sabiduría a Mardoqueo y Esther, aun cuando había un decreto que no se podía revocar. Dios le dio esa sabiduría a Esther y a Mardoqueo para poder entonces contrarrestar, no revocar, pero sí contrarrestar el decreto que había implementado Amán. La Biblia dice en Colosenses capítulo 2 versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Mire, escuche esto: nosotros estamos completos en Él, que es la cabeza, que es nuestra autoridad. Entonces dice: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Esto es importante. Dios no perdonó algunos de nuestros pecados. Cuando nosotros vamos ante Dios y le decimos: Señor, entra a nuestro corazón, aceptamos tu sacrificio, el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario, y creemos que la sangre que derramaste en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Dice que limpia todos, no algunos, todos nuestros pecados, y no hay pecado que Él no pueda perdonar. Ahora dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Es decir, que el enemigo había establecido un acta, un decreto en contra tuya, en contra mía. Había establecido un plan, había decretado algo para que nosotros nos perdiéramos, para que fuésemos camino al infierno. Pero la Biblia dice que en la cruz del Calvario Dios anuló el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Dios, mis amados, clavó todo decreto, toda maldición, toda malicia del enemigo, lo clavó en la cruz del Calvario. Por eso nosotros no podemos estar hoy en día pendientes de que no, me echaron una brujería, me lanzaron esto, me dijeron una maldición. No, eso no nos cae a nosotros, mi amado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda maldición fue cambiada en bendición cuando llegamos a Dios. Todo decreto de maldición, todo decreto contrario fue anulado, fue deshecho, fue roto, y entonces ahora podemos tener salvación. Ahora no vamos camino al infierno, sino vamos camino al cielo. Y dice: y despojando a los principados y a las potestades. Es decir, que ya el enemigo no tiene autoridad contra nosotros, ya los demonios no tienen autoridad contra los hijos de Dios. Y dice: y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es importante que lo afirmemos en nuestra vida, que lo entendamos, que nos apropiemos de esta palabra, porque hay personas que tal vez llegan a Dios y todavía están pensando que el brujo de la esquina le está lanzando una maldición, que el otro brujo o otra persona le lanzó un mal Dios, qué sé yo. No, a nosotros no, realmente repito, a nosotros no nos cae nada de eso. ¿Por qué? Porque
ahora tenemos a nuestro favor a la máxima autoridad, a aquel que despojó a todo demonio, le quitó la autoridad al enemigo, le quitó la autoridad a todo demonio, y no solamente que se la quitó, sino que nos dio la autoridad a nosotros en contra de todo principado. Dice Efesios capítulo 1 a partir del versículo 22, dice que Dios nos puso por cabeza a la iglesia, nos puso por autoridad sobre todo principado, sobre todo potestad, sobre todo principado. Entonces dice el capítulo 9, versículo 2, dice: los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Asuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos. Mire lo interesante que sucedió aquí. Dice que los judíos se reunieron en sus ciudades. Qué interesante que frente a la crisis, frente a la situación adversa, ¿sabe lo que hicieron los judíos? Se unieron, en vez de separarse, en vez de dividirse, en vez de repente ponerse en contra de ellos, porque a veces la crisis lleva a las personas a ponerse una en contra de la otra. Pero ¿sabe lo que hicieron? Más bien la crisis llevó a las familias judías a unirse, a los coterráneos, a los de nacionalidad judía, los llevó a unirse para contrarrestar un decreto, para contrarrestar una maldad. Mire qué interesante, esto nos enseña que en medio de la crisis, lo que debemos hacer, en medio de la crisis, ¿qué debemos hacer? No debemos desunirnos, no debemos ir más bien uno en contra del otro. Lamentablemente, hoy en día, cuando nosotros vemos que Venezuela ha pasado por diferentes situaciones de crisis económica, política, social, vemos muchas veces que las familias, en vez de unirse, lo que han hecho es separarse, que los vecinos, en vez de unirse, lo que han hecho es separarse, que las comunidades, en vez de unirse, lo que han hecho es dividirse, es separarse. Pero este pasaje nos enseña que en medio de la crisis nosotros debemos es unirnos, porque unidos somos más fuertes. Recordemos que Amán había escrito un edicto para matar a los judíos, y los edictos reales no eran revocables. Por lo tanto, dijimos que Dios le dio sabiduría a Ester y a Mardoqueo para buscar la manera para resolver el asunto sin revocar el edicto, y escribieron otro edicto diciendo: ciertamente el edicto escrito dice que toda persona que quiera puede matar a los judíos, pero la nueva ley dice que los judíos se pueden defender. Mire, había una ley en contra de nosotros, que el pecado, que éramos esclavos del pecado. Pero qué bueno que a través del sacrificio de Cristo, entonces Dios nos dio la oportunidad, una salida, y se estableció un nuevo pacto ahora, que cuando nosotros vamos ante el Señor, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Dios, cuando nosotros confesamos nuestros pecados ante Dios y le reconocemos a Él como nuestro Señor, entonces entendemos que ya todo acta es anulado, como ya bien lo leímos en Colosenses. Entonces dice el versículo 3 de Ester: y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey, apoyaban a los judíos, porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos, pues Mardoqueo era grande en la casa del rey, y su fama iba por todas las provincias. Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Después que los judíos lo tenían todo en contra, mire cómo Dios cambia todo un panorama contrario, ¿no? Y a veces las personas se sienten que todo está en contra de ellos, se sienten decaídos espiritualmente, emocionalmente. Y mire cómo Dios puede cambiar nuestra existencia, nuestra vida,
nuestra condición de un momento a otro. Después que ellos tenían todo en contra de ellos, ahora lo tienen todo como a su favor. Eso solamente lo puede hacer Dios. Romanos capítulo 8, versículo 31 dice que pues diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entendemos aquí que Mardoqueo no había buscado posición ni gloria. Mire, Mardoqueo todo lo que hizo, por ejemplo, recordemos que Mardoqueo permitió a través de su acción de hablar a la reina Esther: mira, quieren matar, hay un plan en contra del rey. Él no lo hizo para buscar gloria, él no lo hizo para buscar posición. Y la vida de Mardoqueo nos enseña que nuestra vida debe ser una vida, la naturaleza de nosotros es hacer el bien. Y nuestra vida no debe ser una vida de interés, hacer algo por un interés. No, nuestra vida debe ser hacer las cosas porque es nuestra naturaleza hacer el bien. Es nuestra naturaleza denunciar la maldad. Entonces dice, Mardoqueo no había buscado posición ni gloria. Qué bueno cuando podemos hacer las cosas bien porque es nuestra naturaleza y no con una doble intención. Mardoqueo no buscaba gloria ni ser recompensado. Por lo general, los que trabajan para Dios sin buscar recompensa lo reciben. Pero todo aquel que trabaja por interés, buscando honra y recompensa, por lo general, ésta se aleja de él. Mire, cuando nosotros trabajamos para el Señor, sin buscar recompensa, sin buscar posición, Dios honra a los que le honran. Cuando nosotros trabajamos para Dios sin esperar nada a cambio, siempre Dios nos sorprende. Siempre Dios viene a nuestro favor. Pero cuando nosotros hacemos las cosas por interés, entonces es un problema, ¿no? Más bien la honra se aleja, más bien, bueno, eso fue lo que le pasó a Amán. Procuró buscar honra y gloria, y la honra y la gloria se alejaron de él. Más bien encontró la muerte. El versículo 5 del capítulo 9 dice: y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, y con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. En Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres. Mataron entonces a Parsandata, Dalfón, a Aspata, Porata, y bueno, ahí están unos nombres en el versículo 7, 8 y 9. Dice el versículo 10, 10 hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigos de los judíos, pero no tocaron sus bienes. ¿Por qué no tocaron sus bienes? Porque ellos entendían que si ellos tocaban los bienes de estas personas malvadas, más adelante tal vez los demás lo iban a acusar. Bueno, ustedes tienen riquezas porque, claro, se la quitaron a los medopersas. Ustedes tienen riquezas porque se la quitaron, se la robaron otras personas. No, los judíos tenían algo claro, que ellos todo lo que ellos tenían, ellos sabían que era Dios quien se los había dado. Dice, el mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther: en Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Qué interesante esto que le dice el rey a Esther, debido a que recordemos que en un principio Esther estaba temerosa porque se iba a presentar ante el rey, y la única manera de no tener muerte era que el rey extendiera su cetro. Pero ya habiendo superado, recordemos también que ellos convocaron ayuno a pedirle a Dios para que Dios le diera gracia a Esther. Y a lo largo de todo el libro vemos cómo Dios le dio una gracia sobrenatural y divina a Esther, que cada vez que, mire qué gracia tan especial, que cada vez que el rey veía a Esther le decía: ¿qué cosa pide? Imagínense que usted de repente Dios le da la gracia ante un personaje, ante
de repente un presidente, un ministro, y usted que de repente va a visitarlo y lo primero que le dice a aquella persona, dime, ¿qué pides que yo te lo voy a dar? O sea, esa gracia solamente la obtenemos de parte de Dios. No hay otra manera de decirlo y no hay otra manera de obtener esa gracia tan especial que viene de Dios. Ahora, mire lo que le dijo el rey. ¿Qué cosa pides? ¿Cuál es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y será hecha? Y respondió Esther: si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa que hagan conforme a la ley de hoy y que cuelguen en la horca a los 10 hijos de Amán. Ya lo habían tomado, ¿verdad? Ahora Esther estaba pidiendo que se exhibiera en una horca. ¿Sabe? Recordemos que este libro fue extraído de las historias y los escritos de los persas. Y cuando nosotros estudiamos la historia de Esther y estudiamos la historia universal, a raíz de estos hechos, dice la historia que las demás naciones, inclusive las provincias, las autoridades alrededor, comenzaron a ver a Esther de otra manera. Inclusive comenzaron a temer a Esther porque vieron que Esther era una mujer de armas tomar. Ahora, mire cómo Esther se dirige ante el rey, a pesar de que Esther está haciendo una petición un poco osada. Sin embargo, la forma como se dirige Esther al rey es una forma muy educada, muy de respeto a la autoridad, y lo vemos en varias ocasiones cuando Esther se acerca ante el rey y le va a hablar y siempre le dice si le place al rey. Es decir, una forma tan de reconocer con quién estaba hablando. Y esta forma de hablar de Esther no era casualidad. Mire, era una formación que tenían en los judíos, que al presentarse ante una autoridad tenía que presentarse con las palabras correctas y adecuadas. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de Nehemías, que Nehemías se presentó ante Artajerjes, que Artajerjes es el hijo de Jerjes, o era el hijo de Jerjes, o de Asuero. Vemos que Nehemías también habla de la misma manera: si le place al rey, me puede conceder. Es decir, que de alguna manera la forma de hablar ellos tenían claro lo que era el principio de autoridad. Ellos tenían claro lo que era hablar frente a una autoridad y con las palabras que tenían que presentarse. Entonces, dice el versículo 14, dice: y mandó el rey que se hiciese así. Se dio la orden en Susa y colgaron a los 10 hijos de Amán. Y los hijos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. Recordemos que, nuestro maestro Osmar habló un poquito de esto la semana pasada acerca del por qué Dios permitió estas muertes. Y realmente recordemos que el decreto decía que los judíos podían, los persas, los que quisieran, podían matar a los judíos. Pero el segundo edicto decía que si ellos venían en contra de los judíos, entonces los judíos podían defenderse. Eso nos da a entender que esas personas, que esos 500 personas que fueron muertas en Susa, estas personas que dicen aquí que también mataron en las otras provincias, los 300 hombres, inclusive en Susa, estos 300 hombres que mataron en Susa, fueron muertos. ¿Por qué? Porque vinieron en contra de los judíos y los judíos se defendieron. Es decir, que ellos actuaron en defensa propia para defender su vida y para defender a su familia. Mire que aquí dice, y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres,
pero no tocaron sus bienes. ¿Sabe? En 3 oportunidades dice, pero no tocaron sus bienes. Cuando en la Biblia repiten varias veces algo es porque quiere darle un superlativo, una importancia. Es decir, que aquí el escritor quiere resaltar que los judíos no tomaron los bienes, realmente ellos se defendieron, ellos actuaron en defensa propia, pero no quisieron ser abusadores e ir y meterse en las casas de aquellas personas que habían muerto y comenzar a saquearlo, comenzar a tomar sus bienes. No, simplemente quiere resaltar aquí el escritor de que lo que ellos tenían es porque Dios se lo había dado y no porque ellos fueron a buscar los bienes de aquellas personas, de aquellos persas, medo-persas. Entonces en 3 oportunidades dice, no tocaron sus bienes. Preferían no enriquecerse por medio de la derrota de su enemigo. Siguieron el ejemplo de Abraham, ¿no? Dice la Biblia en Génesis capítulo 14, versículo 22-23, que dice que Abraham fue y libró una batalla, y dice que cuando regresó, dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, porque el rey de Sodoma le dijo que tomara los bienes, y dice que Abraham le respondió al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Entonces, ellos conocían la ley, ellos conocían esta palabra, ellos conocían a Abraham, y ellos sabían que Abraham había actuado de esta manera, y ellos por supuesto también siguieron ese ejemplo. Qué bueno cuando nosotros podemos ser de ejemplo, ¿verdad? Que después de nuestra partida, oye, puedan leer acerca de algo de nosotros, o puedan recordarnos y puedan seguir ejemplos, buenos ejemplos de nosotros. Como le dije anteriormente, Amán había partido y dejó allí un embrollo, dejó un problema, porque la maldad entonces había trascendido su muerte. Pero aquí estamos viendo que entonces Abraham también había partido ya, pero también su ejemplo trascendió. A partir del versículo 16, entonces comenzamos a ver una fiesta que se implementó desde aquel momento. Recordemos que las fiestas judías, uno de los objetivos era recordar cómo Dios había librado a su pueblo en muchas circunstancias, en muchas situaciones. Por ejemplo, los judíos celebraban y aún celebran todos los años la fiesta de la Pascua. ¿Por qué? Porque ellos, celebrando esa fiesta, recuerdan cómo Dios los libró de la muerte de los primogénitos. Por ejemplo, la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué celebran la fiesta de los tabernáculos? Porque ellos, a través de esta fiesta, recuerdan que un día habían estado en el desierto, y Dios allí en el desierto les proveyó pan, les proveyó maná, les proveyó codornices, les proveyó agua. Dios estuvo en todo momento con ellos. Había una nube de fuego en la noche para que el frío no los atacara, para que el frío de alguna manera no les afectara. Una nube de día para que el sol no los quemara, y una columna de fuego en la noche para alumbrarlos y para calentarlos. Es decir, que de alguna manera Dios los había ayudado. Entonces la fiesta de los tabernáculos era una fiesta también para recordar esto. Lo mismo se estableció la fiesta de Purim. Dice a partir del versículo 16, y en cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida, y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Nuevamente está diciendo, no tocaron sus bienes, y está hablando de 75,000 personas. Mire, note esto, estas de 75,000 personas, que a veces el ser humano actúa con terquedad y llevados por la maldad. ¿Por qué? Yo me imagino, mire, ¿por qué estas 75,000 personas? ¿Por qué aquí los 500 y todos los que anteriormente murieron?
¿Por qué fueron contra los judíos? Ya había algo en el corazón de ellos, ¿no? Porque el decreto lo que hizo fue poner de manifiesto lo que había en su corazón. De repente ellos de hace tiempo, oye, le tenían ganas a los judíos. De repente ellos de hace tiempo le tenían la mirada puesta de repente al vecino que era judío y prosperaba, y ellos no prosperaban como prosperaba el judío vecino, o qué sé yo, porque es que la bendición perdón, estaba con los judíos. Entonces ellos no prosperaban tanto como prosperaban los judíos, y de repente hace tiempo le tenía la mirada puesta. ¿Qué pasa? Que el decreto lo que hizo fue poner de manifiesto lo que había en el corazón. Porque no se entiende que, bueno, si ciertamente hubo un decreto, pero después el segundo decreto decía, está bien, ustedes pueden ir en contra de los judíos, pero miren, los judíos se van a defender. Los judíos no son muchos, ellos se pueden defender, porque anteriormente el decreto decía que ellos no se podían defender, pero ahora el nuevo decreto no decía nada, pues, pero ahora el nuevo decreto estaba diciendo que sí podían defenderse en contra de que ellos vinieran. Sin embargo, ellos insistieron, ellos fueron tercos, ellos fueron y querían arremeter contra los judíos. ¿Qué terquedad del ser humano? ¿Por qué en el ser humano siempre está la semilla del rencor, del odio, del querer hacerle daño al otro? Porque se sobreentiende, no lo dice explícitamente, pero sí está implícito de que estas 75.000 personas murieron porque vinieron en contra de los judíos, y los judíos se defendieron, como habíamos dicho antes. Ahora, muchas veces las cosas que están a nuestro alrededor ponen la crisis, las situaciones, ponen de manifiesto lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué está habiendo en nuestro corazón? La Biblia dice que de la abundancia del corazón eso habla la boca. ¿Qué está hablando nuestra boca? ¿Qué estamos albergando en nuestro corazón? Estamos albergando tal vez odio, rencor contra alguna persona, contra nuestro vecino, contra alguna persona a nuestro alrededor. Entonces, oye, muchas veces, como ya hay un rencor en nuestro corazón, entonces encontramos un momento propicio para poner de manifiesto entonces ese rencor y ese odio. Eso fue lo que le pasó a estos medopersas. Mire, pues bueno, Dios nos ayude realmente a que no haya raíces de amargura en nuestro corazón, que haya un corazón siempre perdonador, y que en nuestro corazón siempre haya bondad, haya paz, se manifieste el fruto del Espíritu, porque de esa manera también vamos a actuar en bien para con los demás. Dice el versículo 17, esto fue en el día 13 del mes de Adar, y reposaron el día 14 del mismo, y lo hicieron día de banquete y de alegría. Pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el día 14 del mismo mes, y el 15 del mismo reposaron, y lo hicieron día de banquete y de regocijo. Por tanto, los judíos aldeanos que habitaban en las villas sin muro, hacen a los 14 del mes de Adar el día de alegría y de banquete, un día de regocijo, y para enviar porciones cada uno a su vecino. Es decir, que no solamente era un día para agradecer a Dios porque los había librado de la muerte, sino que era un día también para compartir. Era un día para poder decirle a mi vecino, para poder compartir con el otro judío y decir gracias al Señor porque Dios nos libró, pero gracias a Dios por tu vida, porque tú estás vivo, porque te tengo a ti, que eres parte de mi familia. Entonces, fue un día también para poder enviar porciones cada uno a su vecino y para poder compartir el alimento que Dios le había dado. Y dice, y escribió Mardoqueo estas cosas y envió cartas a todos los judíos que estaban en todas las provincias del rey Asuero, cercanos y distantes, ordenándoles que celebrasen el día 14 del mes de Adar y el 15 del mismo cada año. Y desde ese momento entonces los judíos hasta el día de hoy todavía celebran la fiesta del Yom Kippur. Como vamos a adelantarnos aquí, el versículo
24 dice, 23 dice, y los judíos aceptaron hacer según había comenzado lo que les escribió Mardoqueo, porque Amán, hijo de Hamedata, Agageo, enemigo de todos los judíos, había ideado contra los judíos un plan para destruirlos y había echado puro, había echado suerte, que quiere decir suerte, para consumirlos y acabar con ellos. Mas cuando Ester vino a la presencia del rey, él ordenó por carta que el perverso designio que aquel trazó contra los judíos recayera sobre su cabeza y que colgaran a él y a sus hijos en la horca. Y mire que ellos se acostumbraron que en cada fiesta ellos relatan la historia de cómo Dios los libró, así como en la fiesta de la Pascua ellos relatan todos los años. Los hijos tienen que escuchar cómo Dios los libró de la muerte de los primogénitos, cómo los sacó de Egipto. De igual manera, todos los años ellos tienen que escuchar, tienen que reunirse para poder hablar y para poder contar esta historia de cómo Dios los libró de una muerte segura. Dice el versículo 29, y la reina Ester, hija de Abihail, y Mardoqueo el judío suscribieron con plena autoridad esta segunda carta referente a Purim, y fueron enviadas cartas a todos los judíos, a los 127 provincias del rey Asuero, con palabras de paz y de verdad, para confirmar estos días de Purim en sus tiempos señalados, según les había ordenado Mardoqueo el judío y la reina Ester, y según ellos habían tomado sobre sí y sobre su descendencia para conmemorar el fin de los ayunos y de su clamor. Fíjense bien que ellos también estaban celebrando de que los ayunos y el clamor que ellos habían hecho habían sido efectivos, que Dios había escuchado su ayuno, que Dios había recibido su ayuno, que Dios había escuchado su clamor. Dice el versículo 32, y el mandamiento de Ester confirmó estas celebraciones acerca de Purim, y esto fue registrado en un libro. Bueno, mire, aquí aprendemos a través de este libro que los problemas que se nos presenten en la vida debe ser una oportunidad para estrechar lazos familiares. Mire que ellos en la Pascua, como les dije, y en cada situación que les ocurrió, ellos celebraban y en medio de la crisis ellos pudieron comenzar a celebrar y estrechar los lazos familiares. Aquí también en esta fiesta de Purim, ellos comenzaron a celebrar y fue una oportunidad también para compartir, y fue una oportunidad para agradecer, y fue una oportunidad para estrechar los lazos familiares y para fortalecer la unión no solamente familiar, sino la unión entre los judíos. ¿Sabe? Hay una tendencia en el ser humano a olvidar las maravillas que Dios hace por nosotros. Por eso entonces se establecieron todas estas leyes. Los judíos tienen aproximadamente 7, 8 leyes que ellos realizan durante el año, y es para recordar, porque hay algo, ¿no? Es que el ser humano tiende a olvidar lo que Dios hace por ellos. Miren, nosotros debemos recordar. El salmista David en el Salmo 103 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Y entonces comienza a enumerar todos los beneficios que Dios nos ha dado. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favor y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, tantos beneficios que Dios nos da cada día. No olvidemos los beneficios de Dios para nuestras vidas. Seamos agradecidos con Dios. Aprendamos en medio de la crisis a estrechar los lazos, a buscar la unidad en vez de buscar la división. El capítulo 10 cierra este libro hablando de cómo Dios honró a Mardoqueo. Dice: el rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad, y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo con que el rey se le engrandeció, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia, porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, después que no era nadie, después que simplemente estaba allí
en la puerta del palacio, ahora está dentro del palacio, ahora es el segundo del rey. Dice, y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Cuando nosotros observamos algunos hombres de Dios que estuvieron en posiciones, como por ejemplo José en Egipto, por ejemplo Daniel, que también fue segundo en el reino primero de Babilonia, después de Medo-Persa. Nosotros podemos observar que cada uno de estos hombres, en el caso de Mardoqueo también, cada uno de estos hombres fueron hombres que amaron a Dios. Cada uno de estos hombres podemos ver que fueron hombres que procuraron el bien para otras personas. Cuando vemos a José, José procuró el bien para su pueblo, para su familia, para Egipto, no solamente para su familia, para todo Egipto. Cuando nosotros estudiamos la historia de Daniel, un hombre extraordinario que procuró el bien para sus autoridades, el bien para su pueblo, el bien para el reino. Y ahora vemos aquí a Mardoqueo. Mire, cuando Dios nos coloque en alguna posición de autoridad, siempre las posiciones de autoridad son para servir. Las posiciones de autoridad son para ayudar a otras personas. La posición de autoridad son para el bienestar, para el bien común, no para el bien mío, sino para el bien de otras personas. Lamentablemente muchas personas que adquieren puestos de autoridad buscan es el bien propio y no el bien de otras personas. Pero Daniel, Mardoqueo, José nos enseña que cuando nosotros amamos a Dios, inclusive cuando nosotros leemos a Nehemías, que Nehemías fue gobernador en Jerusalén por el imperio persa, también nos enseña que él lo que hacía, lo hacía con temor de Dios. Nos enseña que todo lo que ellos hacían, lo hacían porque amaban a Dios, y cuando nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas, eso nos lleva a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces Dios honra a los que le honran. Honremos a Dios con nuestra vida, honremos a Dios con nuestra conducta, busquemos el bienestar. Cuando Dios nos honre colocándonos en lugares y posiciones de autoridad, busquemos el bien de otras personas y entendamos, como bien ya lo dije, lo que nos muestra este libro es que en medio de la crisis busquemos la unidad y busquemos el compartir, busquemos más bien, en vez de separarnos, unirnos. A través de este libro aprendemos que en medio de la crisis podemos siempre ver la salida, podemos ver la gloria de Dios. Hoy es un día, esta semana es una semana, este mes es un mes para ver cómo Dios obra, para ver la gloria de Dios, para ver cómo en medio tal vez de las situaciones adversas por las que estás pasando, por las que tal vez está pasando tu familia, podemos buscar unidad y podemos ser agradecidos con Dios. Seamos agradecidos con Dios. Oremos. Padre, gracias por este día tan especial. Gracias porque podemos acercarnos ante ti confiados que tú nos escuchas y que tú estás al control de todas las cosas, Dios. Ayúdanos, Señor, en medio de la crisis, en medio de las situaciones adversas, entender no solamente que tú estás al control, sino a entender que nuestro corazón debe ser un corazón agradecido de lo que tú estás haciendo. Y entender, Padre amado, que la crisis es una oportunidad para fortalecer nuestros lazos familiares. Es una oportunidad para unirnos, oh Dios amado, porque unidos somos más fuertes y más si tú estás con nosotros. Gracias por este día, gracias por cada persona que está escuchando esta palabra, y te pedimos que esta palabra nos pueda fortalecer cada día. Señor, gracias por lo que están escuchando. Señor, tal vez hay personas que están pasando por situaciones difíciles en este momento. Señor, pero esa es una oportunidad, esta es una oportunidad para ver tu gloria. Señor,
gracias. Gracias porque tú eres Dios y no hay nadie como tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Dios les bendiga, Dios les guarde. Les invitamos, si usted se conectó el día de hoy, pero no ha visto los estudios anteriores, les invitamos para que usted pueda ver a través de YouTube, a través de Facebook, los estudios y toda la serie acerca del libro de Esther. Y dele a la campanita y suscríbase para que pueda también no solamente ver la serie del libro de Esther, sino ver también otra serie, la serie del libro de Nehemías, la serie acerca de la muerte y resurrección de Cristo y muchos otros mensajes que están allí colocados en YouTube y en Facebook. Dios les bendiga, Dios les guarde, un gran abrazo para todos, se les ama, se les quiere y que esta semana